Abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, como que me hizo un flashback, volver al Evangelio de Marcos. Pensaba tomar el mismo pasaje, pues se encuentra este pasaje en Mateo, pero nada, me sentía familiarizado con Marcos, no hace mucho, no, sí, ya hace mucho, ya hace como 2 años casi que dejamos Marcos, y cómo pasó el tiempo, ¿no? Y las cosas que uno va. En realidad siempre que llegamos a estas épocas del año nos agarra ese sentimiento de hacer balances, de análisis, de hacer una retrospectiva acerca de las cosas que han pasado en este 2020 y 21, porque es como que mucha gente lo siente así con esto de la pandemia. En alguna medida es como que se han fusionado los 2 años, el 20 y el 21. Algunos lo ven así. Retrospectiva acerca de las cosas que vivimos en lo personal, como iglesia, eh, muchas cosas. Pero también perspectiva. Mucha gente hace perspectiva, retrospectiva y perspectiva acerca de lo que uno se propone para el año 2022. 2022. Y los otros días nos acordábamos con Caro de cuando fue el cambio del 99 al 2000, no sé si se acuerdan, eh, cuando fue todo el caos del Y2K, ¿se acuerdan que iba a haber como una crisis en las computadoras y no sé qué? ¿Se acuerdan? Y no pasó nada, y bueno, y el Señor eh, nos ha traído hasta aquí. Y está bien hacer este tipo de reflexión, es bueno, ayuda muchas veces a corregir cosas, ayuda a poner más empeño en ciertas áreas que quizá no fueron las que mejor se han desarrollado en lo personal, en lo espiritual. A medida que pasan los años, el carácter de uno se va formando. El Señor va formando, como dice su palabra, va formando a Cristo en nosotros, las experiencias. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios inevitablemente va creciendo, eh, en alguna medida, a la imagen de Cristo. Pasa el tiempo y va creciendo. Eh, Puede haber reveses, puede haber momentos de crisis, puede haber dificultades, más que todo dificultades para ver esos cambios. Y es lógico, porque el crecimiento uno no lo ve. Hay veces que uno ve a un joven y dice, che, qué alto que estás, y, y él dice, yo estoy igual, porque uno mismo no ve muchas veces el crecimiento y otros sí lo ven, pero el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, en su providencia, haciéndonos vivir cosas, pasando por circunstancias que ayudan justamente a ese crecimiento. Y llegado este último encuentro del año, me pareció conveniente considerar este pasaje de Marcos. Es algo que me hizo pensar toda la semana, porque ¿por qué? ¿Por qué este pasaje? Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. El título en muchas de sus Biblias puede ser el gran mandamiento, y es justamente, es el gran mandamiento. Eh, Sin duda, como dice John MacArthur en su comentario, el amor a Dios es el fundamento de la vida cristiana. Y eso me hizo pensar, esta es la característica que define e identifica al verdadero cristiano. Los cristianos son aquellos que aman al Dios único y vivo. El cristiano es eso, el Dios de los patriarcas, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios amamos, el cristiano ama a Dios. Y esa es la característica principal que tiene. Incluso el amar a Dios es un mandato universal. Y la desobediencia a ese mandato es lo que trae condenación, siempre lo decimos, el infierno va a estar lleno de personas que esencialmente se han negado a amar a Dios, a obedecer este mandato, a amar a Dios y a su Hijo, al Señor Jesucristo. Eso es lo que a una persona
obviamente su condición de pecado y su rebelión, pero esencialmente el amor a Dios es lo que implica el destino también de las personas. En el contexto del pasaje que vamos a ver hoy, el Señor está en la última semana antes de ir a la cruz del Calvario. Han habido una serie de controversias desde que entró la entrada triunfal en Jerusalén, ha habido una serie de controversias y a algunos se le puede venir a la mente los episodios que ocurrieron. Los religiosos estaban desesperados por matar a Jesús, ese era su objetivo. Desde Marcos, lo vemos desde el capítulo 3 de Marcos, que los religiosos quieren matar a Jesús, ese es su objetivo. Y Marcos muestra ahora varios intentos fallidos por desacreditar a Jesús. Jesús representa un peligro, es un peligro para la influencia y para el poder del Sanedrín. El Sanedrín está buscando eliminarlo porque es un peligro, así que esta gente, estos religiosos, realizan una serie de preguntas, empiezan a hacer una serie de preguntas que van a tratar de atrapar a Jesús en sus palabras. Una de las preguntas, que lo vemos ahí, capítulo 12, versículo 13, es acerca de la cuestión del tributo. ¿Recuerdan? Esa es una de las preguntas. La otra es la pregunta que le hacen sobre la resurrección, versículo 18 en adelante. Y ahora vamos a ver este tercer y último intento de esta pregunta que hace otro religioso, un escriba, mostrando lo que para el Señor mismo es lo principal, porque el escriba le pregunta algo muy claro y el Señor responde también de manera clara, el gran mandamiento. Leemos entonces el pasaje, versículo 28 de Marcos 12, dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra y gracias por este tiempo en donde podemos abrirla y enfrentarnos a estas palabras que el Señor mismo pronunció camino a la cruz del Calvario. Padre, gracias por recordarnos por medio de las canciones, por medio de la reflexión de José. Gracias por recordarnos la relevancia que tiene para nosotros el Evangelio. Todo lo que hacemos lo hacemos por causa del Evangelio, por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por causa de su encarnación, por causa de su vida justa, por causa de su sacrificio en favor de la iglesia. Señor, gracias por este tiempo que podemos celebrar juntos, porque lo hacemos pensando en eso, enfocados en eso, Señor, que nada de lo que estemos viviendo, pensando, meditando en esta mañana, nada tiene sentido si realmente no estamos centrados en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias por este inmenso amor por cada uno de tus hijos, Señor. Oramos pidiéndote, Señor, ayuda para entender estas cosas, para que tú las grabes por medio de tu Espíritu en nuestros corazones, para que las podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y que nuestra vida sea transformadas a la imagen de Cristo, que tú formes a Cristo, Señor, en nosotros hasta que seamos glorificados. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje simplemente tiene tres
etapas o movimientos. Hay un encuentro y una pregunta del escriba, hay una respuesta del Señor y finalmente hay una reacción ante la respuesta. Es bien sencillo. eh, y como dijimos, en primer lugar, este encuentro se da en un contexto que es posterior a la entrada triunfal y hablamos de las controversias alrededor del Señor Jesús. Este hombre, sin embargo, este escriba que se acerca a Jesús parece tener como un tono más positivo. El pasaje es como que es diferente al resto de las controversias, no es igual, porque incluso empieza diciendo que había oído y sabía que les había respondido bien, o sea, este escriba había estado presente en las otras controversias y ahora escucha a Jesús y entiende de que hay verdad, de que hay algo diferente en este hombre. Y si uno observa el relato, incluso en el cierre, en el versículo 34, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, y eso lo hace quizás como lo enmarca al pasaje en algo como positivo. Realmente lo deja abierto Lucas, no sabemos más acerca de este escriba, no sabemos ni siquiera el nombre, pero parecería que este acercamiento que tiene no es hostil, no está buscando engañar a Jesús, no está buscando atraparlo en sus palabras, posiblemente fue enviado a eso, no nos dice nada el pasaje, pero acá vemos que este hombre está buscando una respuesta que sea esclarecedora de parte del Señor. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque es que hace la pregunta, porque es interesante ver cómo los religiosos, los saduceos, los fariseos, durante décadas, durante siglos, buscaron la forma de no solamente determinar la cantidad de leyes exactas que tenían en el Antiguo Testamento, cumplirlas al pie de la letra, sino también determinar cuáles eran estas afirmaciones positivas, cuáles eran las prohibiciones negativas, cuáles eran las leyes fuertes, cuáles eran normativas quizá de carácter menor, y así sucesivamente. Los religiosos querían hacer eso y tener bien en detalle y pensar, bueno, cuál es más importante que este. Este es el dilema, en definitiva es el dilema que enfrenta el legalista. El legalista hace eso, quiere cumplir todo porque necesita quedar bien con Dios y saber de que por sus fuerzas ha logrado agradar a Dios. Y eso es lo que hacen los fariseos, los saduceos, y es el dilema que tiene este hombre, saber cuáles son estas diferencias, pero más allá de esas diferencias y ante esta incertidumbre, tener el cuidado de cumplir absolutamente todo. Jesús en otra ocasión les dijo, ustedes ofrendan la menta y el eneldo, eh, van a lo más minucioso de la ley, pero han dejado a un lado la justicia, la misericordia, lo más importante, lo más importante. Este es el dilema, esta es la pregunta que hace el escriba, es algo que posiblemente la mayoría de los religiosos se hacía, y mucha gente se hace. ¿Qué es lo más? No sé si se lo ha preguntado usted alguna vez. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más demandante de parte de Dios? ¿Cuál es la orden más relevante y más fundamental para la vida de un cristiano? No sé si se lo ha preguntado. ¿Qué es lo más importante? Y es una buena pregunta, para hacerse a fin de año, para hacerse a comienzos de año, o para hacerse durante todo el año. ¿Qué es lo más importante? Porque esta es una orden de Dios y en la segunda parte vamos a ver esta respuesta dada por el Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante. Jesús está respondiendo a la pregunta del escriba. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? No el primero en posición, el más importante. Y Jesús responde. La respuesta del Señor, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Esto está en algunas ediciones de las Biblias, esto está con letras rojas. Son palabras de Jesús, está diciendo, directas de él. Jesús cita dos pasajes y quizá usted lo tiene ahí en las referencias, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5 y Levítico 19, 18. Esas son las dos referencias que va a hacer Jesús acerca de, en primer lugar, de la Shema de Israel. Oye Israel, la Shema. Y Pablo, el apóstol Pablo va a hacer referencia a esto mismo en Romanos capítulo 13, si me acompaña a Romanos capítulo 13. Pablo toma esta idea también de la Shema. Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Si amamos a Dios, se va a evidenciar en los demás. Eso es en resumen, el amor de Dios y el amor a Dios nos condiciona nuestra vida. Por eso dijimos antes que el amor a Dios es el fundamento de la vida cristiana. Es el fundamento de todo lo que hacemos. Se le atribuye a Agustín de Hipona una frase, no sé si es de él, la verdad, no, y tampoco me puse a investigar, pero se le atribuye a él generalmente esa frase que dice: ama a Dios y haz lo que quieras. Parece como muy extremista eso de decir haz lo que quieras, como que podés hacer lo que quieras, pero está condicionado por lo primero: ama a Dios. Si amás a Dios, vas a hacer lo que es reflejo de ese amor a Dios. Ama a Dios, y no sé si lo dijo, pero es que quien ama a Dios, ese amor va a ser como el conductor del resto de las cosas. De la misma raíz griega ágape, Pablo la usa en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. Interesante, porque Pablo acá lo que está diciendo es que el amor de Cristo en nosotros nos impulsa, nos moviliza, es el motor. Entonces el amor a Dios es el conductor del resto de las cosas. Por eso es el más importante de los mandamientos, es el gran mandamiento. Fíjense cómo lo expresa literalmente Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Estos pues, fíjense el contexto de lo que va a decir la Shema, que recién está en el versículo 4, pero el versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Si se frenara ahí Moisés, y bueno, quedaría como un legalista y un moralista, que bueno, hay que cuidar todos los mandamientos, hay que cuidar los estatutos, los decretos, enseñarlo a nuestra familia, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero dice versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No hay forma de cumplir nada de lo que Dios manda si no hay algo en nuestro corazón que nos encienda a obedecer. No hay forma, no hay forma. Incluso, y es interesante, esto hágalo en su casa,
una de las palabras claves de Deuteronomio es corazón, es la palabra corazón, porque es ahí donde está, siempre partimos de ahí, parecemos como muy repetitivos cuando hablamos, pero siempre partimos de ahí. El problema esencial está en el corazón del hombre y en el amor hacia otras cosas. Amamos otras cosas, nos deleitamos en otras cosas, amamos otras cosas, amamos más otras cosas que a Dios. Por eso no tenemos tiempo para Dios, por eso nos cuesta orar a Dios, nos cuesta leer su palabra, nos cuesta predicar el Evangelio a otros, nos cuesta porque esencialmente necesitamos que Dios en este proceso de santificación que ha empezado, nos auxilie para cambiar esas áreas de nuestro corazón que, como dice Juan Calvino, el corazón es la fábrica de los ídolos. Y es ahí donde vez tras vez se fabrican ídolos, fabricamos ídolos. Y necesitamos que Dios realmente con su poder, con la obra de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, destruya. El incrédulo en su condición no ama a Dios. El incrédulo no le pidas que ame a Dios, porque no puede. De ahí que, no lo vamos a leer, pero Ezequiel capítulo 11 y Ezequiel capítulo 36 habla de que hace falta una cirugía de corazón, el corazón de piedra o uno de carne que lata. Cuando habla del corazón de carne, es un corazón que está vivo, que late para las cosas de Dios. Hay una cirugía radical que Dios tiene que producir en el corazón del incrédulo. Imposible amar a Dios para el incrédulo, imposible. Pero para el cristiano sí es posible. Fíjense, Primera de Pedro, cómo lo expresa Pedro, tremendo. Primera de Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 17. Mire, también haciendo una referencia al Levítico, el mandamiento de ser santos, porque Dios es santo. Y versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El mandamiento acerca de Dios es amarlo, es amarlo con todo, basado en quién es Dios, en el conocimiento de Dios. Amamos a Dios, y Marcos reproduce en las palabras de Jesús 4 modificadores de ese amor: corazón, alma, mente, fuerzas, con todas nuestras facultades. Eso está diciendo el Señor acá, con todas nuestras facultades. Aquí lo que estamos viendo es un énfasis de la integridad de la persona. No está bien pensar en forma separada esto de corazón, alma, mente y fuerzas. Jesús está diciendo con todo lo que sos, con todo tu ser, ama a Dios. No es que alguien puede amar a Dios con su mente, intelectualmente, pero no con su voluntad o con su corazón o con su alma. No. O se ama a Dios o no se ama. No es que, ¿se entiende? No es que alguien, no, intelectualmente me encanta, a mí me encantan los libros, ¿sí? Mi esposa puede dar fe de eso. Pero
pero quedarme solamente en lo intelectual no va a encender. Sí ayuda, obviamente. ¿Por qué? Porque el corazón normalmente se considera la sede de la vida física, espiritual, mental. Se solapa a veces con alma y con mente en algunos pasajes. Es muy interesante eso. Por eso no hay que separarlo. El alma también puede significar el principio de la vida o la sede de la vida interior, pero también se solapa con corazón, y mente normalmente se refiere a las funciones más cognitivas, a lo intelectual, la facultad de pensar, de comprender, de razonar, pero también se solapan con corazón y con alma a veces. Entonces Jesús está diciendo con todo, con todo. Fuerza posiblemente es el más distintivo porque habla de la voluntad, de la vitalidad, de la fuerza vital que nos motiva, que nos mueve. Pero también, como dijimos, no son componentes separados de la vida humana, es un todo y funciona con ese uso del lenguaje que usa Jesús. Acá, ya me fui de Marcos, perdón, pero dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todo y con todo. Eso es lo que quiere hacer énfasis Jesús. Es con todo, no hay grises. Es el mandamiento prioritario que Jesús está dando y no hay grises acá. Esto nos protege por un lado del legalismo. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que por mi desempeño puedo ganarme el favor de Dios, pero también me protege de mi inclinación a ser más liberal, de vivir sin leyes, porque si amo a Dios, a este Dios justo y santo, las demandas para sus hijos van a ser justas y santas y las voy a querer cumplir. Y obedecemos a esto por amor a Dios. Y como dijimos antes, esto distingue al creyente del incrédulo, el amor a Dios. Pero también nos guía en nuestra vida espiritual, la devoción a Dios. Jesús está diciendo acá que la devoción, el amor a Dios, no es una devoción a medias, es con todo, es con todo. De ahí que el verdadero creyente, que ha sido perdonado por Dios por no haberle dado la devoción que Dios merece, anhela amar a Dios, anhela crecer en ese amor a Dios, porque se da cuenta el creyente que ama mal a Dios, imperfectamente, y al Señor Jesucristo. El incrédulo no ama a Dios. No hay mucho más que explicar acerca del incrédulo. El incrédulo no ama a Dios. El Evangelio de Juan, el Señor Jesús le habla de nuevo a los religiosos, capítulo 8, versículo 42. Viene diciéndole varias cosas a los religiosos, y ellos se jactaban de que tenían a Abraham por padre, que ellos eran descendientes de Abraham, y bueno, pero el versículo 42, Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El incrédulo no ama a Dios y no escucha a Dios, no puede. Pero en segundo lugar, Jesús, después de hablar de este principal mandamiento, hay un segundo semejante, dice, está enlazado con el primero, o sea que es consecuencia directa, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan, capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, evidencias de la fe genuina en Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero.
al Señor Jesucristo. Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Claro, por supuesto. Es una inconsistencia, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lógico. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Me encanta, es clarísimo. Es un mandato que incluye, obviamente, en primer lugar a los hermanos, a la familia de la fe, pero también incluye, como dijo Jesús en los evangelios, a los enemigos, a los desconocidos, a cualquier tipo de persona. En los evangelios vemos la historia del buen samaritano, el religioso queriéndose excusar, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Bueno, ahí Jesús le mostró a través de la historia del buen samaritano cómo tiene que ser ese amor. Un amor genuino que busca dar, de parte del cristiano, dar a conocer al Salvador. Esa es la forma que el cristiano tiene de amar a otro, en primer lugar. Dar a conocer al Salvador. Está difundido y está bien aceptado este amor romántico y social que busca alivianar los sufrimientos de este mundo. Los filántropos, el altruismo, está aceptado y está bien visto, está tolerado, pero no el cristianismo, porque el cristianismo busca primeramente presentar a las personas, en primer lugar, las evidencias del problema del pecado, la condición del hombre, el carácter de Dios, y luego sí el amor de Dios en Jesucristo, pero el verdadero amor es en Jesucristo, y entonces eso implica presentar el Evangelio. No es amor al prójimo, sobarle la espalda y decirle, no, va a estar todo bien, hacerlo feliz en este mundo, vamos para adelante y animarlo así, dejarlo sin Dios, sin esperanza y en su condenación. Eso no es amor. Eso no es amor. Jesús hace mención de estas dos cosas y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, amar a Dios y amar al prójimo. No hay mandamiento que tenga la misma prioridad e importancia. No hay otro. No hay nada que se pueda comparar a esto. Y si usted se está proponiendo hacer un balance del año o está proponiéndose hacer una perspectiva de lo que va a venir el año que viene, hágalo en función de este mandamiento. Hágalo en función de este mandamiento, de amar a Dios. Haga lo que haga, pregúntese, ¿estoy amando a Dios con lo que voy a hacer? ¿Con lo que voy a proyectar? ¿Con lo que estoy pensando estudiar? ¿Con lo que estoy pensando hacer en mi vida? ¿Esto lo hago por amor a Dios o por amor a mí mismo? A mi corazón egocéntrico. ¿Por qué? ¿Estoy amando a Dios? ¿Estoy amando a mi prójimo? Si seguramente se está haciendo esta pregunta, si el amor de Cristo está en usted y si el Espíritu lo está guiando, lo va a llevar, y como hacemos siempre, lo va a llevar al arrepentimiento, a confesar delante de Dios, a ir a la cruz de nuevo, porque eso hacemos, porque nos damos cuenta de que en cualquier balance o en cualquier proyección muchas veces no está el amor de Dios en el centro. Pero hágalo en función de este gran mandamiento. Haga esa tarea. Esto es algo que en alguna medida, fíjese, entendió el escriba. Fíjense la reacción del escriba ahí en Marcos. El escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, que no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más, y esto lo agrega, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba se da cuenta que la respuesta de Jesús es la correcta, está bien, que no hay forma de atrapar a Jesús con sus palabras. El Señor ha confrontado a los religiosos ya en esta parte.
los ha confrontado de que se amaban a sí mismos, de que no daban a Dios todo su amor, de que no daban a Dios todo lo que le pertenecía a Dios. ¿Recuerdan la frase ahí en capítulo 12, versículo 17? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no lo estaban dando, no le estaban dando a Dios lo que era de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Por eso Jesús va a decir, con todo tu ser, amá a Dios con todo tu ser. Ellos ignoraban las escrituras, ahí más adelante, cuando habla de la resurrección, versículo 24, les dice, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ellos ignoraban las escrituras, el poder de Dios, no amaban a Dios, y todo tenía base, este problema de los religiosos tenía su base en dejar a un lado este gran mandamiento. Lo que nos da a nosotros claridad es lo que Jesús dice acerca de los religiosos. Ya lo leímos en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese era el problema de estos religiosos. Verdad has dicho, le dice este escriba. Bueno, esto también puede tomarse como algo netamente intelectual, pero agrega eso, es más que holocaustos y sacrificios. Muy interesante esa frase, porque Jesús no hizo mención a los rituales ni a las ceremonias, y este hombre dice, se da cuenta de que el amar a Dios es el gran mandamiento y es más que cualquier holocausto, que cualquier sacrificio, que cualquier medio por el cual puedo reconciliarme, porque ese era el medio que tenían los judíos. Los judíos llegaban a una cierta reconciliación con Dios por medio de los sacrificios, de los holocaustos. Pero incluso David mismo, ¿recuerdan cuando peca contra Dios en primer lugar, contra su pueblo, contra Betsabé, contra Urías Eteo? Salmo 51, él confiesa, y Salmo 51, versículo 15, le dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, no quieres eso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el sentir de realmente ver este gran mandamiento. Todo aquello que no es derivado de ese amor a Dios por medio de Cristo, como dice 1 Corintios 13, es solo ruido, es solo humo, es solamente una fachada de algo que realmente no existe, no está. Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y acá el conocimiento no está hablando de que tengo que agarrar un libro de teología sistemática para conocer a Dios, está hablando de una relación íntima con Dios, de amor. Ese es el conocimiento del que está hablando, un conocimiento que va más allá, una misericordia que se refleja después al prójimo de manera desinteresada y porque amo a Dios. Si no, es solo metal que resuena. Y acá, bueno, a Miguel también le gusta la percusión y siempre me gustó esa ilustración de que uno tocando la batería puede generar unos sonidos tremendos, hermosos. Incluso si con los platillos, diferentes platillos de diferentes tamaños y de diferentes sonidos. Ahora, mi hermano, agarre uno de esos platillos y revoléelo contra el suelo y se va a dar cuenta que es horrible el ruido y está mal tocado. Acá pasa lo mismo. Si no hay amor a Dios, es metal. Las cosas externas son buenas, sí, claro, y se tienen que hacer, por supuesto. Claro que tenemos que hacer obras y eso lo hace el verdadero cristiano, pero lo hace basado, fundamentado en el amor a Dios y al Señor Jesucristo. Por eso, hacer estas cosas sin el amor a Dios es estar lejos del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la respuesta que Jesús da en función de la respuesta del escriba. Vio que la respuesta fue, en primer lugar, versículo 34, con sabiduría,
viendo que había respondido sabiamente. Había sabiduría en este hombre. Hay un elogio y hay un final abierto que nos deja pensando. La perspectiva del escriba está sintonizada con la perspectiva del reino de los cielos. El mensaje de llegar al reino de los cielos no ha cambiado acá. ¿Por qué? Porque se llega con arrepentimiento y fe. Jesús mismo, en capítulo 1, versículos 14 y 15 de Marcos, cuando anunciaba el Evangelio, decía arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el punto de ingreso al reino. Y este escriba va por el buen camino. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Su mente estaba esclarecida para entender que las obras externas no sirven para nada, frente a algo que es mucho más sublime y mucho más alto, que es amar a Dios con todo, y al prójimo. No estás lejos del reino de Dios. 2 mandamientos que se hacen en uno, que si uno se pone a pensar, los violamos permanentemente. Tremendo. Siempre. ¿Quién ha podido mantenerse un día completo amando a Dios? 1 hora, 15 minutos. Incluso en esta reunión, nuestra mente empieza enseguida a divagar en cosas, una tras otra, pensamientos que no dan gloria a Dios. Nos distraemos con pensamientos que quizás son lícitos, pero que no tienen nada que ver con nuestro Dios. Y esa realidad es algo que, como decía José, incluso salimos de acá, empezamos la semana a trabajar y es una realidad que debería llevarnos a la cruz permanentemente. Días después de que Jesús menciona este gran mandamiento, el Señor va a dar su vida en el Calvario, va a dar su vida en la cruz. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede cumplir estos 2 mandamientos separado de Dios. No puede, es imposible. Solamente en Cristo es posible. Si no, no hay otra forma. Querer amar a Dios y al prójimo separado del Evangelio es basura. ¿Se da cuenta? Es metal que resuena. Es blasfemo pensar así. Pensar que puedo amar a Dios y amar a mi prójimo sin Cristo no es posible. Porque estamos diciendo que amamos a Dios, pero no amamos a Cristo, que ha sido enviado por Dios, y que amamos al prójimo, pero no lo exponemos al Evangelio. No les hablamos de quién es Dios. No les decimos acerca de nuestra verdadera condición caída desde el Edén. No les decimos nada de eso. Y obramos bajo nuestras justicias nacidas de un corazón pecaminoso. Y es, de nuevo, es una bola de nieve. Cumplimos con obras sociales, con obras de caridad, centradas en nosotros mismos, metal que resuena, y seguimos haciendo eso. Básicamente estamos odiando a la gente al no predicarles a Jesucristo. Porque el odio es lo contrario al amor, ¿no? Y entonces nos enfocamos de nuevo en sacrificios, en holocaustos, olvidamos el Evangelio, insistimos que el hombre no es malo, no está tan mal, los dejamos con un mensaje positivo acerca de Dios en forma general, lo hacemos creer en un falso cristianismo
y no cumplimos estos 2 mandamientos, no lo hacemos. Pero sí hubo alguien que dio la medida. Y es por causa de Cristo que uno tiene la esperanza de que ahora sí yo puedo amar a Dios. Ahora sí yo puedo amar a mi prójimo como corresponde, como es bíblicamente. ¿Por qué? Porque solo uno, desde la cuna, desde Belén, solo uno hubo que amó a Dios con todo su ser, lo obedeció con todo su ser y amó al prójimo hasta el fin, hasta la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo pudo cumplir estos 2 mandamientos y es en Cristo que podemos hacerlo. Por eso no estás lejos del reino de Dios, pero sí estás diametralmente opuesto al reino de Dios si pretendés amar a Dios y a tu prójimo fuera del Evangelio, fuera de lo que Cristo hizo. En Cristo sí puedo hacerlo. Ahí puedo amar a Dios, ahí puedo amar a mi prójimo, porque Él obra en el corazón de uno. Él obra de la manera que ahora sí puedo amarle y puedo manifestar. Nos quedamos pensando en esto y Romanos capítulo 5 es siempre el pasaje que se me viene a la mente cuando decimos, bueno, pero el amor de Dios, ¿cómo actúa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Bueno, Pablo le dice a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por todo eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y entonces Dios está obrando en el corazón del cristiano para amar más a Dios y para amar al prójimo. Y uno mirando el pasaje dice, bueno, pero este escriba, ¿qué pasó? ¿Creyó finalmente? ¿Qué habrá sido de su vida? Queda abierto eso, no sé. Pero sí podemos hacernos preguntas acerca de cómo alguien entra en el reino de Dios. No por obras externas, dijimos, sino por un cambio que Dios hace en las personas. Juan 3, Jesús y Nicodemo es una buena imagen de eso. El Señor le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Por medio de Cristo es la única forma. Porque no podemos creer que somos cristianos por lo que hacemos. Mi hermano, es importante, usted no es cristiano por lo que hace, no es cristiano porque cumple con ciertas cosas, porque se propone leer la Biblia en todo un año. Eso no lo hace cristiano. No lo hace cristiano. Usted es cristiano por la misericordia de Dios en Cristo. Usted no es cristiano por lo que hacemos, tampoco por herencia. No, no es por eso. No es por asistir a reuniones, no es por leer la Biblia diariamente, no es por hacer un curso de fundamento de la fe, no es por ser parte de la membresía de una iglesia. Eso no lo hace cristiano. ¿Se entiende? La pregunta es si uno es de Cristo, si uno se ha arrepentido de sus pecados delante de Él realmente y ha confiado plenamente en el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para ahora dejar de amar lo que amaba y amar a Dios. Amar a Dios. Ese es el cambio que Dios hace. Amar a Dios y a su Hijo. Y si hay certeza de eso, si hay confianza en la obra de Cristo, la pregunta sería, ¿estás amándolo y honrando a Dios con todo tu ser? ¿Estás amando a Dios y honrando a Dios con todo tu ser?
¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Va a pasar otro año con los mismos lamentos, con las mismas luchas, en las que no presentamos batallas, sino que y solamente nos lamentamos. Es bueno hacer un parate, pensar en este gran mandamiento, observar aquellas áreas en donde literalmente estamos pecando contra Dios, para ir al Señor, depender de Él por medio de su Espíritu y obedecerle incondicionalmente. Amarlo con todo, amarlo con todo. Para terminar, vamos a leer en función de este gran mandamiento Efesios capítulo 5. La parte práctica de la carta a los Efesios. Ya había arrancado Pablo, lo hemos visto con Eduardo esto, muy bueno. Capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios exhorte nuestras vidas, nos examine con su palabra, nos corrija con su palabra, nos instruya en su justicia y nos perfeccione siempre, para estar preparado siempre para su obra y para su gloria. Oramos. Señor, gracias por este gran mandamiento. Señor, esto es lo más alto que has enseñado de tu boca, de tus palabras. Señor, esto es lo más importante y tú lo has marcado claramente. Este es el mandamiento más importante: amar a Dios con todo lo que somos. Señor, cuán imposible se nos hace en nuestra carne y en nuestras fuerzas. Señor, gracias por la obra de Jesucristo, gracias por la cruz del Calvario, gracias por esta salvación tan grande que implica un cambio en nuestro corazón y un cambio de corazón para ahora sí poder amar tus cosas, Señor. Antes no podíamos, antes no queríamos, y entendemos que el incrédulo no puede y no quiere amar tus cosas, pero Padre, gracias por
tu amor y tu misericordia sobre tu iglesia, porque ahora sí, Señor, podemos cumplir este gran mandamiento. Señor, imperfectamente, y tú nos conoces lo frágil que es nuestro corazón, lo frágil que es nuestra mente, nuestros pasos. Señor, gracias porque en Cristo nosotros podemos ir vez tras vez al trono de la gracia y hallar gracia, socorro para nuestras vidas, Señor. ¿Para qué? Para volver al camino y volver a este objetivo, a este gran mandamiento de amarte con todo lo que somos. Señor, ayuda a tus hijos en la debilidad, en la imperfección, Señor. Transforma nuestra vida, moldea nuestro corazón, moldea todo nuestro ser, Señor, para realmente agradarte. Sabemos que en esta vida y en este cuerpo de muerte, Padre, no va a ser perfecto nuestro amor a ti, Señor, pero cuánto anhelamos la gloria, Señor, y en función de esa esperanza que no nos avergüenza, en función de esa esperanza, Padre, ayuda a purificar nuestras vidas, a mortificar el pecado que hay en nosotros y a seguir adelante, a confesarlo y saber que tú eres fiel y justo con aquellos que confiesan y se apartan y siguen adelante, Señor, confiados en tu poder. Señor, gracias por tu palabra, gracias por sostener a tus hijos, por sostener a tu iglesia, por preservarla, Señor. Gracias por todo este año que hemos transcurrido juntos, porque ha sido solamente tu gracia la que nos ha mantenido en pie, Señor, y sabemos que el próximo año va a seguir siendo tu gracia y no otra cosa la que va a sostener nuestras vidas, Señor. Padre, guarda nuestros corazones y gracias una vez más por tu evangelio. Gracias una vez más por haber podido esta mañana recordar tu evangelio, enfocarnos en él para terminar un año, comenzar otro y saber de que toda la gloria es para ti, Señor, y nosotros como iglesia y como cristianos solamente cumplir el objetivo de ser testigos tuyos, Señor, amándote con todo lo que somos y amando a nuestro prójimo, Señor, de la mejor manera que podemos amarles, que es predicándoles el Evangelio, Señor. Gracias por este tiempo, cuídanos el resto de este día y esta semana, Señor, que estemos con nuestras familias, con conocidos, con amigos, Señor. Danos el coraje y danos el denuedo, Señor, para también predicarles a ellos tu Evangelio, tu glorioso Evangelio que hoy nos ha traído a este lugar, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.